Ya está con nosotros el maestro Gabriel Díaz. ¿Cómo Buenos están, días, muchachos? Muy Gabriel. buenos días. Baiteare, ¿cómo Hoy, ¿de qué estás, mi querido platicamos, Jorge? maestro? Pues fíjate que es un día para considerar, reconsiderar y seguir pensando cuáles son las claves de nuestra identidad, ¿no? Nuestra Ajá. identidad nacional, sabemos que hasta por composición étnica somos un pueblo mestizo, eso definitivamente, y no hay que ir muy lejos para constatarlo. Pero fíjate que en nuestro país, los pueblos originales, mi querido Jorge, los pueblos que estuvieron aquí mucho antes de que llegaran los europeos, todavía persisten, conservan su cosmovisión, su visión del mundo, sus tradiciones, etcétera. Fíjate que son 68 lenguas indígenas las que se siguen hablando. Ajá. Lamentablemente hemos estado perdiendo algunas de ellas, pero se siguen hablando 68 lenguas por 68 pueblos indígenas cuya identidad pues es prácticamente eso, ¿no? Y el Hay- maya se reconoce el como maya se lengua re- nacional. Exactamente. Fíjate que son 7.3 millones, 7.3%, perdón, de la población Ajá. que habla una lengua nativa, y en municipios como los que hay en Chiapas, en Yucatán, en Oaxaca, a veces el 99 y hasta el 100% hablan la lengua, ¿sí? Como es el caso de las lenguas que vamos a ver, ¿no? Es decir, todavía la presencia de nuestros pueblos prehispánicos es muy vigorosa, está latente, está muy presente, pero cuando vemos, por ejemplo, este asunto que veíamos con tu tocayo ahí en la Sierra de Puebla, pues muchas veces también son poblaciones que están segregadas. No hemos sabido todavía cómo incorporarlas. Lo que llamamos la sociedad mayor, lo que los antropólogos llaman la sociedad mayor, no ha sido capaz de darle una pista a los pueblos indígenas para que estos gocen de cabal bienestar y suelan seguir el paso de lo que la sociedad mayor sigue. Porque fíjate, este cuadro que nos presenta el INEGI nos habla de cuánta población hay y sobre todo pues en estos estados donde ya sabemos que la presencia de los pueblos originales es muy fuerte. En Oaxaca, en Yucatán, en Chiapas, en Quintana Roo, Guerrero, y ahí va bajando este componente del 7.3%. ¿Tiene que ver este porcentaje de población con el nivel de pobreza? A veces se corresponde, Jorge. Por eso te decía que no hemos sabido incorporar a los pueblos originales, no hemos sabido cómo darles empleo, cómo sigan el paso de la sociedad mayor, porque las brechas ahí están, ¿no? ¿Cuáles son los idiomas más hablados? Y hay que decir idioma, porque Sí. son idiomas, lenguas en toda la extensión de la palabra, con su gramática, sus inclinaciones, conjugaciones y con un montón de dialectos. Si a los 68 lenguas le suman los dialectos, pues son cientos de dialectos los que se hablan en México. Por supuesto, en la mesa central y en otras partes se habla el náhuatl, fíjate, el maya le sigue, ahí en Chiapas y en Tabasco el celtal, el mixteco, muy hablado en Oaxaca, el tzotzil también en Chiapas, Sí, muchísimo. zapoteco en Oaxaca, que sigue hablando mucho, el otomí, pues aquí cercano a nuestra población, en el Estado de México, en Hidalgo, el totonaco, en las regiones de la Huasteca, y siguen otras lenguas más que se hablan todavía. Y lo que te decía mi querido Jorge, cuando vemos esta brecha que existe entre la sociedad en general y las poblaciones que hablan lenguas indígenas, ve, el 93% o 98%, estaba viendo la cifra ayer más reciente, tiene televisores, Claro. en cambio los hogares indígenas tienen nada más 72%, y si así le sigues, la comparación va siendo muy desfavorable para los pueblos indígenas. Cuando llegas a los electrodomésticos, cuando llegas a las cuestiones que nosotros sí tenemos, pero que en esas comunidades pues ni piso firme tienen. Por eso te decía que en estos días y siempre es tiempo de considerar y reconsiderar nuestra identidad, que pues es un componente muy alto. Sin duda. Somos mestizos y la nación es pluriétnica, mi Yo querido. creo, Baitiare, maestro, que debíamos de tener escuelas en donde se enseñen estas lenguas, en donde sea obligatorio que en estas comunidades se hable, por supuesto, el español, porque ese es el idioma de Es el nuestro idioma que país, tienen que pero aprender que los esto niños. va a ayudar a preservarlo, pero además hacerlo como un sentido de orgullo nacional. Claro. Sí, yo creo que las propias comunidades deben de hacerse cargo de eso, que no se pierda la lengua, ¿sí? Al mismo tiempo que incorporar a sus hijos a la sociedad, porque duda. en México lo que se habla es español. Evitar sin el aislamiento, la segregación, detrimento como decían. de las lenguas originales que desgraciadamente se están perdiendo. Muy bien, maestro. Consideremos a nuestra población natural. Claro que gracias. sí. Buenos días, muchachos. Gracias, Gabriel.